A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar en la dirección general de estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Catherine Manzano, en la producción del programa Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción que les habla Fernando Fernández. Este programa se transmite en todas las plataformas digitales rcr750.com en todo el país, rcr.tv y rcr750, en YouTube rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández, @monitor indígena y @cumplicriminal. Con las etiquetas Monitor de DH, Observa Atrocidades, DH Pueblos Indígenas y Criminal Compliance. Estamos justamente integrados en Instagram también, en @dhmonitor. Hoy, 26 de abril de 2023, contamos con una presencia de lujo. Tenemos nuevamente al profesor Ali Daniels, quien es codirector de Acceso a la Justicia y un prolífico autor de cantidad de mensajes en las redes sociales, donde nos mantiene actualizados de todo el acontecer judicial y particularmente de las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo estás, Ali? Bienvenido. Buenas tardes, Fernando. Siempre un placer. Muchas gracias por esos generosos comentarios. Siempre pendiente de tu lucha por los derechos humanos, que es la lucha de todos. Sí, señor. Muchísimas gracias. A ti también. Hoy vamos a hablar contigo, ya lo hemos convenido, sobre el informe de la Oficina de Participación y Protección de las Víctimas, que se llama, por sus siglas en inglés, la VPRS. Esta es una oficina de la Corte Penal Internacional que recogió la opinión de miles de víctimas. Y queremos hablar justamente de ese informe. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿a qué obedece este informe? ¿Por qué se hizo y cómo? ¿Qué contiene? ¿Cuántas víctimas hablaron? ¿Qué dijeron? Sí, lo primero es ubicarnos por qué este informe, de dónde viene esta situación. Recordemos que luego de la visita del fiscal en el año 2021, cuando declaró que se cerraba el examen preliminar y se procedía a la fase de investigación, el gobierno fue notificado formalmente de esta decisión en diciembre del año 2021 y en el año 2022, el 15 de abril, invocó el artículo 18 del estatuto que permite en su numeral segundo que un Estado pida la suspensión de la investigación mientras la sala de cuestiones preliminares dilucida si lo que alega el gobierno, que es que en Venezuela se sanciona y juzga a los responsables de crímenes de lesa humanidad, es cierto. Entonces, en este sentido, en noviembre del año pasado, el FIS respondió oponiéndose formalmente. Ya verbalmente había dicho que estaba en desacuerdo a los pocos días de la presentación del primer gobierno, pero lo hizo formalmente en noviembre. Aprovecho para explicar por qué tardó tanto el fiscal, ¿no? ¿Por qué si el gobierno dijo esto en abril? ¿Por qué el fiscal respondió en noviembre? Bueno, muy sencillo. Porque el gobierno presentó un anexo que dividió en 6 partes y la última parte la entregó en octubre. De modo que una vez más se ven estas tácticas dilatorias del gobierno y que justamente impedían que el fiscal respondiera, porque hasta que el fiscal no tuviera toda la información que el gobierno le suministrase, pues no podía responder. Pero esto demuestra una vez más el patrón
de la posición del gobierno ante la Corte Penal, que no es buscar justicia, que no es sancionar a los responsables, que no es asistir a las víctimas, sino todo lo contrario. Es dilatar tiempo, es tácticas de retraso del proceso, y a esto tenemos que acostumbrarnos, porque lamentablemente esto no va a variar, porque la verdad no le conviene al gobierno. Entonces, en este sentido, el fiscal hizo un informe en noviembre muy duro, muy contundente, donde lo más contundente de ese informe fue que lo hizo con información del propio gobierno, información que la Fiscalía venezolana le mandó y en donde se puso en evidencia eh, la situación desastrosa, ya no de la Fiscalía, sino del Poder Judicial en general, que ni siquiera sabe cómo llegaron las denuncias a su conocimiento, que ni siquiera tiene información de los presuntos perpetradores directamente involucrados, en muchísimos casos, que solo el 3% tiene sentencias de algún tipo, sean absolutorias o condenatorias, y que además en ese 3% la mayoría de las sentencias no se compadecen por la gravedad de la situación, que 2/3 de los casos están en etapa inicial. Es decir, toda una serie de elementos que confirman que en Venezuela no hay ninguna voluntad ni ninguna capacidad para afrontar los crímenes de lesa humanidad. Entonces, ante ese informe, la sala utilizó un criterio que ya utilizó en los casos de Filipinas y de Afganistán, y decir, bueno, ya tengo la opinión del gobierno, ya tengo la opinión del fiscal, y ahora quiero escuchar a las víctimas. Entonces, a partir de esa decisión de noviembre del año pasado, la sala abrió un lapso que vencía el 7 de marzo, donde las víctimas tenían que llenar un formulario para expresar si estaban de acuerdo con el gobierno, estaban de acuerdo con la fiscalía. Y este informe es la primera vez, es el primer encuentro de las víctimas con la Corte. Esto tenemos que destacar. Hasta el día de hoy, las víctimas habían mandado información a la fiscalía y sus contactos habían sido con la fiscalía en los casos que hicieron las denuncias, pero con la Corte no habían tenido ningún acceso o ningún contacto formal. Y en este sentido, recordemos que es solo para esto, es solo para saber qué piensan las víctimas sobre esta situación, si debe o no continuar la investigación. Es decir, estos testimonios no son para generar casos a posteriori en el supuesto de que se genere la investigación, sino para conocer qué opinan sobre este punto en particular. Lo digo para no generar expectativas de que, bueno, como ya yo expliqué mi caso a la Corte, entonces ya mi caso está en la Corte. No. Su caso tiene que ser siempre llevado, si se abre la investigación, si ya lo hizo, bueno, ante la fiscalía, chévere. Pero si no lo ha hecho, una vez que se abra la investigación, usted tiene que remitir esa información a la fiscalía nuevamente. Entonces, porque una cosa es la fiscalía y otra cosa es la Corte. Tenemos que entender que para un país como el nuestro, donde no estamos acostumbrados a instituciones independientes e imparciales ni a ninguna institucionalidad, estos temas tenemos que manejarlos con muchísima seriedad, ¿no? Entonces, luego de que las víctimas entregaron su formulario, que además tenemos que recordar que esto tiene mucho mérito, el hecho de que se hayan presentado los informes. ¿Por qué? Porque en Venezuela, primero, ningún medio de señal abierta transmitió esta información. ¿Ok? Todas las organizaciones que participamos en la convocatoria lo hicimos con nuestros pequeños esfuerzos, con nuestro pequeño alcance, con Twitter, con campañas en Instagram. Cada quien hizo lo que pudo con el voz a voz, con hablar con las víctimas directamente, etcétera, etcétera. Además de eso, es decir, que lo poco que pudo difundirse se difundió por medios de Internet. Y debemos recordar que en este país la mitad de la población no tiene acceso a Internet. Entonces hay que considerar todo esto que estamos diciendo para entender lo que vamos a hablar posteriormente, es decir, cuántas personas participaron y tal, porque no fue un proceso fácil, por no hablar del hecho de que muchas víctimas todavía siguen en Venezuela y evidentemente siguen siendo objeto de amedrentamiento, de amenazas, de persecución, y entonces a partir de ahí, en muchos casos, es lógico entender por qué pudo haber el caso de alguna víctima que no quiso participar, precisamente porque no quiere ponerse en peligro. Entonces, todo esto es un contexto que hay que saberlo entender, porque de lo contrario podemos caer en el pensamiento aquel de que estamos en un país democrático, que esta es una sociedad libre, que hay libertad de expresión, cuando precisamente no es el caso. Entonces,
precisamente hay que considerar esto porque eso hace que cada intervención de cada víctima en este proceso sea un acto de valentía y algo que debemos destacar y debemos ensalzar y reconocer. Porque una víctima que levanta la voz en público es una víctima que se expone. En este caso, sí hay que aclarar que la sala y la sección de víctimas señalaron con claridad que esta información era confidencial y así se ha mantenido. Y que de hecho lo que digan las víctimas en este proceso no va a ser del conocimiento del gobierno nunca. Y esto hay que destacarlo, ¿no? Pero aún así, obviamente, siempre hay una exposición, siempre hay un riesgo y eso hay que explicar. Ya respondiendo concretamente a tu pregunta, sí. Se presentaron 8.900 casos de personas, 8.900 víctimas presentaron. Eso es enorme, eso es enorme. Es una cantidad enorme, considerando todo lo que hemos dicho, sí. Considerando además que el plazo fue muy breve, ¿no? Considerando que ningún medio de señal abierta difundió esta información, ¿no? Considerando todo eso, además de los problemas que hay en los estados de falta de luz, de falta de comunicaciones, etcétera, el que 8.900 víctimas hayan dicho aquí estoy, aquí está, mi parecer es un verdadero éxito, un hecho histórico que debemos hablar y que tiene dos lecturas. La primera, la cuantitativa, es decir, el hecho de que 8.900 víctimas le han dicho a la Corte, aquí estoy, y estoy en desacuerdo, porque la abrumadora mayoría de las víctimas dijeron, estoy en desacuerdo con que la investigación no continúe. Sí. Esto debe seguir. En Venezuela no hay justicia, en Venezuela lo que hay es impunidad. Ese es el mensaje de las víctimas a la Corte. Pero además, esto cuantitativamente también nos dice algo muy importante, y es que este solo hecho deshace el argumento del gobierno de que las violaciones, porque ellos nunca hablan de crímenes de lesa humanidad, solamente hablan de violaciones de derechos humanos, son hechos aislados, son manzanas podridas en la institucionalidad de los cuerpos de seguridad del Estado y que no reflejan ninguna política pública ni ninguna política estatal. Entonces, el hecho de que haya 8.900 víctimas diciendo que además, como todos sabemos, representan un número infinitamente mayor, nos está diciendo ese discurso del gobierno de que en Venezuela los crímenes de lesa humanidad son hechos aislados, son situaciones que no se corresponden a la voluntad estatal, es absolutamente falso. Y esto ya en sí mismo es un enorme logro. A nivel cualitativo, hay, por supuesto, mucho más que decir. Primero, porque no solamente participaron víctimas de los delitos por los cuales se abrió el examen preliminar inicialmente. Recordemos que cuando la señora Bensouda en el año 2018, en febrero del año 2018, abrió el examen preliminar, lo hizo basándose en los siguientes delitos: detención arbitraria, desaparición forzosa, tortura, actos crueles, inhumanos y degradantes, y me falta uno que ahorita no recuerdo. Persecución. Persecución, efectivamente. Entonces, aquí, entre los delitos que se están denunciando, hay dos que son importantísimos. Ya en el informe de noviembre, el fiscal dio a entender que ya estaba conociendo de uno de ellos, porque habló de varios casos donde hubo tortura y eso generó fallecimiento. Entonces ya el fiscal implícitamente está reconociendo que está conociendo casos de asesinato. Pero en esta participación de víctimas ya las víctimas están diciendo no, pero es que aquí ha habido ejecuciones extrajudiciales. Correcto. Y las denunciaron. Entonces ahí también está ampliando el marco de los delitos. Lo otro elemento que se está introduciendo y que tampoco estaba en lo que abrió la señora Bensouda en 2018, ojo, siempre la fiscalía ha dicho que el hecho de que en aquella ocasión se hablara por eso, se abriera la investigación por esos delitos, no implicaba que no pudieran después conocer de otros. Eso siempre lo han aclarado y siempre lo han explicado. Entonces, pero siempre hay que estar pendiente de esto. Entonces, uno nuevo que sí no había estado en ningún informe de la fiscalía y que ahora debería estar, vista que la participación de las víctimas, es las personas que han tenido que irse del país forzosamente, ¿no? La migración forzosa, ¿no? Es decir, gente que ha obligado, los han echado del país, ¿no? Y en esto tenemos ejemplos además muy recientes,
¿no? De personas que han sido liberadas, caso de Rodríguez Torres, a cambio de que se vayan del país, ¿no? Y esto es una situación reiterada. Y así como estos casos públicos, hay muchos otros casos donde las personas no se van porque se lo piden, sino que se van para salvaguardar su vida o su integridad o la de sus familiares, que es Correcto. exactamente lo mismo. Entonces, en este sentido, el hecho de que víctimas hayan dicho, no, es que yo tuve que huir porque o huía o no lo contaba, a partir de ahí el delito pues, de migración forzosa se estaría verificando. Entonces ahí la Sí, fiscalía tiene un elemento importante porque de los 7 millones y tanto que generan ahorita la diáspora venezolana, muchos cientos de miles seguramente se encuentran en la misma situación, no todos sí, económicos, sino que muchísimos también huyen por su integridad física. sí, Y sobre todo en la frontera, no solo se debe a la violencia estatal, sino también a la violencia de grupos irregulares, de los cuales no son protegidos por parte del sí, Estado. En caso de los indígenas, sí, Fernando, tú que trabajas este tema con tanta profundidad, sabes que muchos indígenas han tenido que huir del sí, país para que no los maten. sí, Entonces ahí tenemos otro supuesto. Y finalmente, un elemento también que es interesante que se lleve a conocimiento de la sala, aunque entendemos que ahí la cosa es mucho más complicada desde el punto de vista del derecho penal, es las víctimas de los derechos económicos, sociales y culturales. correcto. Es decir, nuestros queridos pensionados, nuestros queridos y sufridos pensionados. Sí, Y ahí no solamente se habló de los casos de aquellas personas que cobran estas pensiones de miseria, de hambre que cobran, sino además de casos donde las pensiones no se dieron en represalia porque el funcionario habló o dijo o señaló una postura contraria a lo que el gobierno dice. Entonces ahí se ve entonces cómo incluso la pensión, a pesar de ser algo realmente contrario a la dignidad humana, el monto que se paga, incluso aún en esos supuestos, es utilizado como mecanismo de persecución. Y es importante esto destacar. sí, bueno, has hecho un resumen estupendo, prácticamente una ponencia completa para la historia, ¿verdad?, de lo que es el asunto que estamos conversando. Y de tu estupenda exposición saco dos temas que me parecen muy importantes, que es el tema que siempre ha estado oscuro sobre las ejecuciones extrajudiciales. Terminología del derecho penal internacional sería crimen de asesinato, por su sistematicidad, por su generalización también, y sobre todo por la enorme cantidad de personas que supuestamente se resisten a la autoridad, pero que no hay evidencia de que hay una resistencia a la autoridad, sino que hay una ventaja, una fuerza mayor y una especie de emboscada por parte de las autoridades ante la indefensión de las víctimas, ¿no? Porque qué Sí. casualidad que hay miles de personas en esa situación y muy pocos o nada, o diría que casi nada, víctimas del lado de las autoridades, lo cual habla elocuentemente que estadísticamente no se soporta el argumento de que hay resistencia de autoridad, sino que hay una ejecución que en términos del estatuto sería asesinato, que me pareció muy bien, que pues en el informe, es el tema de la migración forzada, que no es migración voluntaria porque van a buscar mejores oportunidades de trabajo, sino porque si se quedan aquí se mueren de hambre, porque no tienen trabajo y que el nivel de sufrimiento físico y mental es insoportable, de tal manera que no les queda más opción de irse caminando a través de desiertos, por ejemplo, tienen que cruzar el desierto, cruzar la selva del formulario y del informe me parece muy importante, ¿no? ¿Qué crees tú que va a ocurrir con estos dos temas? ¿Se van a ingresar dentro de la investigación o va a quedar como un tema de preocupación para ser mejor documentados? ¿Qué pasaría en tu opinión? Sí, bueno, empiezo por el más difícil, ¿no? El caso más complicado, que los penalistas, Ah, bueno, tú que eres penalista, saben que eso tiene unos retos importantes, es el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, porque la pregunta que te hacen cuando tú planteas esto afuera es,
Bueno, pero había intención de matar a esa persona en particular que falleció porque no tenía medicamentos, porque no tenía comida, porque el Estado no le dio la asistencia médica que debía. Bueno, es que justamente ahí el dolo viene por otro lado, ¿no? Que es que si yo tengo los niños del JM de Los Ríos y yo les quito los inmunosupresores, yo no sé cuál va a morir primero, este o aquel, o aquella. Sí. Pero lo que sí estoy seguro es que alguien va a morir. Y a partir de ahí hay un dolo, ¿no? Porque yo sé que mi acción va a generar una muerte y no me importa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, evidentemente hay que generar una opinión, empezando por la doctrina, pero que se permee a los organismos internacionales, que entiendan que en el caso particular de Venezuela, los crímenes de lesa humanidad, digamos, clásicos, son terribles y son sistemáticos y son generalizados. Pero sin lugar a dudas, el mayor número de víctimas está de los que no aquellos los que no tuvieron medicina, en los que tienen pensiones de hambre, en los que no tienen para comer, y todo eso gracias a políticas del Estado que los han llevado a esa situación. Entonces, ahí, lamentablemente, debo decirlo con toda responsabilidad, sí está bastante difícil que se logre que la presentación de un caso ante la Corte, porque este fiscal viene además de sustituir a la señora Bensouda, que perdió algunos casos. Entonces, el compromiso de y fue muy criticada esos casos. El más famoso de ellos, tú lo conoces, el caso Bemba, que había sido condenado en primera instancia y en segunda instancia fue absuelto y se le achacó la responsabilidad de esa absolución a la fiscalía. Y el nuevo fiscal entra entonces con esta obligación de no presentar casos Sí. que puedan ser susceptibles de ser reversados, que puedan tener una condenatoria, no pueden tener condenatoria, y efectivamente llevar casos de derechos económicos, sociales y culturales sería literalmente un experimento, porque no hay, como tú sabes, sentencias de ninguna corte, ni de la Corte Penal, ni de Yugoslavia, ni de Ruanda, donde se haya condenado por crímenes vinculados a derechos económicos, sociales y culturales, a pesar de que el literal K del artículo 9 habla de ellos, dice aquellos casos donde se genere sufrimiento a la población, ¿no? Sí. Actos inhumanos, Actos otros inhumanos. actos inhumanos. Exacto. Entonces ahí entrarían estos, pero eso por supuesto tiene estas dificultades que acabo de decir. Entonces, eso respecto a los DESCA. Respecto a los otros delitos, sí, por supuesto, creo que ahí la Fiscalía debería ahondar una vez que se le autorice el tema de la migración forzosa. Ya además tiene el precedente que tiene el primer caso de donde hay imputados o hay órdenes de captura por migración forzosa, que es el caso del traslado de niños de Ucrania a Rusia, donde justamente ese es el supuesto, es decir, personas que forzosamente han sido llevadas a otro país en contra de su voluntad. Entonces ahí, teniendo esa experiencia, quizás eso le podría servir al fiscal para ahondar más al caso venezolano e involucrar esta situación. Además, quisiera recordar que si bien esto es un crimen de lesa humanidad, también es uno de los supuestos del crimen de genocidio. Si se demuestra que esa población fue trasladada con fines de afectar la integridad étnica del grupo original para mermarlo, ahí entraría el grupo entraría también dentro del delito de genocidio. Pero bueno, esto es un proceso continuo que ya veremos cómo se desarrolla. Y el Pero son otro muy punto, el del interesantes las asesinato. hipótesis. Son interesantes las hipótesis Sí, sí. a nivel de análisis, ¿no? Sigue, sigue, por favor, continúa. Sí, sí, es interesante porque nos muestra que la tragedia venezolana es muchísimo más amplia, muchísimo más diversa de lo que inicialmente lo pensó la señora Bensouda cuando abrió el examen preliminar, ¿no? Es decir, cuando tú dices, bueno, pero es que ¿cómo vas a pensar que los 7,5 millones de venezolanos que están fuera del país, todos se fueron porque querían tener un futuro mejor y no porque en muchísimos casos eh, se fueron obligados y contra su voluntad, ¿no? O por temor a represalias a su vida y a la de su familia. Entonces, eso no Sí, estaba visto en la primera etapa del proceso, ahora quedó más claro. Queda claro además el tema de que el asesinato es mucho más amplio para que tengamos dos números que son importantes. La Lupa por la Vida acaba de publicar su informe más reciente
sobre ejecuciones extrajudiciales y señaló que el año pasado habían registrado 824 ejecuciones extrajudiciales, que aunque nos parezca increíble, es una cifra mejor a la del año anterior, porque el año anterior, 2021, fue de más de 1.400 casos. Pero igual la cifra de 824 es terrorífica, es terrible, y muestra cómo el patrón de la ejecución extrajudicial sigue ocurriendo en el país, y algo más grave todavía. El tema es que estas ejecuciones extrajudiciales es una lucha contra los pobres, es una represión contra los pobres, es una represión contra los jóvenes. Sí. Les pido que vayan a la página web de Lucha por la Vida, que es una iniciativa de Provea con el Centro Gumilla, y van a ver, por ejemplo, una cifra que es escalofriante. El 66% de las víctimas son jóvenes de 19 a 30 años. Es decir, es una represión descarnada, terrible contra los jóvenes pobres venezolanos, porque ese es el perfil. Es una represión contra los pobres de este país, contra los jóvenes de las zonas populares. Sí. Bajo este disfraz, que no es más que eso, de la lucha contra la delincuencia, cuando en realidad pues hemos visto cómo esta situación de la delincuencia ni ha mejorado, sino todo lo contrario. Y más bien la impunidad es lo que rige en el país. Entonces, en este sentido, ahí la Fiscalía tiene elementos para decir, vamos a profundizar, ya lo dijo en el mes de noviembre, pero ahora tendría otros elementos para profundizar una vez que le permitan pasar a la fase de investigación, como sería injusticia esperar. Correcto, fíjate, estamos ahorita culminando la primera etapa de este programa, tenemos que ir a un corte para anuncios, pero quería dejar preguntas como la siguiente, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahora con el informe? Porque hasta ahora lo conocemos en inglés y sabemos pues, que muy poca gente en Venezuela domina ese idioma. ¿Será publicado en español? Otras víctimas podrían hacer llegar su opinión después de haber cerrado la consulta formal. ¿Y qué deben hacer las víctimas? Pero lo dejamos para el próximo segmento. Y nos despedimos provisionalmente mientras nos volvemos a conectar con Ali Daniels, director conjunto de Acceso a la Justicia. Ya venimos en unos minutos. Muchas gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve.
Ok. Estamos nuevamente con el profesor Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, y hemos hablado de las dificultades técnicas que hay para casos como crímenes sobre actos inhumanos que producen gran sufrimiento físico y mental. Pero también hablaba el profesor Daniels del crimen de asesinato que aparece en este informe que relata la Oficina de Protección a las Víctimas en cuanto a la participación de ellas en la contestación al formulario que le enviara previamente, ¿no? Entonces estábamos analizando todo este asunto, las dificultades técnicas y las probabilidades de que se incorporen estos dos crímenes, particularmente el asesinato, pero dejamos en el aire dos preguntas, ¿no? Dejamos la pregunta acerca de qué ocurrirá ahora. El informe que está en inglés será publicado en español. Hay esperanza de verlo en nuestro idioma. Hay posibilidades de que otras víctimas que quedaron por fuera de la consulta, en virtud de las dificultades que mencionaba Lee Daniels, de la lejanía entre el interior, de las dificultades para saber que esto se estaba consultando, porque no hay medios de comunicación suficientes, porque el trabajo de las ONGs con sus escasos recursos era boca a boca prácticamente, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué deben hacer las víctimas para incorporarse en este proceso de apoyar a que la Corte ejerza su jurisdicción complementaria y que la Fiscalía siga investigando? Ahí te dejo la pregunta, Ali. Adelante. Sí, efectivamente, el lapso para intervenir en este proceso venció, como dijimos, el 7 de marzo, por lo cual pues ya en este proceso que se acaba de cerrar, ya las víctimas no pueden participar. Sin embargo, sí quería aclarar que es posible que una vez que se decida este tema y sobre todo si se llega a decidir, como todos esperamos, a favor de que se continúe la investigación, el gobierno tiene la posibilidad de apelar. De acuerdo con el artículo 82 del estatuto, las apelaciones no son suspensivas, es decir, la ejecución de la sentencia apelada no se suspende, sino que se ejecuta. Pero también hay que decir, y el gobierno seguramente lo va a pedir, la sala puede hacerlo en casos extraordinarios. Entonces, obviamente el gobierno va a apelar y va a pedir que se suspenda, pero la regla es que si se ordena la investigación, eso se va a aplicar inmediatamente. Y en ese caso, en el caso de que el gobierno apele, puede entonces generarse una nueva consulta por parte de la apelación, donde pidan que las víctimas se expresen también en ese caso de la apelación. Esa sería una segunda oportunidad que ya veremos si se da o no. Pero bueno, ya digamos este tema desde el punto de vista de lo que es la sala de cuestiones preliminares número 1, pues ya está cerrado. Sin embargo, recordemos que una vez que como todos esperamos, que se abra la investigación, las víctimas pueden acudir. Hay una página web, que es la página de la Fiscalía, donde hay un correo, que es un correo con todas las protecciones, donde las víctimas pueden plantear sus casos de nuevo, los que no lo han hecho, a la Fiscalía para que la Fiscalía reciba esas denuncias. De modo que, digamos, esta situación no es la última oportunidad que tienen las víctimas para participar, sino que por el contrario es la primera. Yo lo veo eso como el inicio de un proceso ante la Corte, donde habrá otras posibilidades y Sí. en este sentido, una vez que se abra la investigación, esto va a ocurrir. Una pregunta que se un inciso, perdón, Ali. Claro, claro. Quiere decir, bajo lo que está comentando, que las víctimas pueden participar nuevamente y que nuevas víctimas, es decir, que no participaron anteriormente, pueden hacer oír su voz bajo el régimen de confidencialidad, entiendo. Por supuesto, ¿cierto? así es, tal cual, ¿no? Entonces, en este sentido, pues veámoslo como lo vemos nosotros, es decir, como el inicio de un proceso donde las víctimas finalmente se van a escuchar. Y ese es el otro elemento que quisiera destacar, ¿no? Que es un elemento cualitativo que no mencioné en mi primera exposición. El hecho de que se hayan escuchado a 8.900 víctimas en Venezuela nunca había ocurrido. Es decir, en los poquísimos casos donde ha habido alguna sentencia condenatoria, se trató de una, dos o de un pequeño número de víctimas. Nunca la justicia venezolana ha entendido a las víctimas como un colectivo y jamás
las ha entendido como un grupo de personas a las que debe escuchar en su conjunto. El hecho de que de que la sala lo haya hecho, nos demuestra que con solo ese gesto, con Sí. solo escuchar a las víctimas como un todo, como un conjunto de dolientes, ha hecho por las víctimas de lo que nunca ha hecho la justicia venezolana por ellos. Buen punto. Es decir, esto es un acto de justicia en sí mismo, por supuesto. Las víctimas quieren condenas y las víctimas quieren reparaciones, las víctimas quieren garantías de no repetición, por supuesto que sí, y todavía falta mucho para ello. Pero el hecho de que se les haya escuchado en un país donde, en el mejor de los casos, y esto lo quiero destacar, en el mejor de los casos se les ignora, ¿no? Es algo muy importante porque sabemos que hay casos de persecución y esto es otra cosa que quisiera agregar al elemento cualitativo del informe. Es decir, el informe no solamente es valiosísimo por lo que dice de los hechos que ocurrieron a partir del año 14 y del año 17, que ese es otro agregado. Las víctimas no solo hablaron del límite inicial que estableció la señora de Sosa, que fue a partir del año 17, sino que hablaron de hechos del 2014, cosa que también ya el fiscal había empezado a recoger en su informe del mes de noviembre. Pero más allá de eso, también quisiera destacar el hecho de que esta voz plural de las víctimas habla no solamente de esos hechos del año 14 y 17, sino que habla del hoy, del presente, de la terrible situación que viven las víctimas al día de hoy, de las amenazas que sufren al día de hoy, de la burla a la justicia que les está generando al día de hoy, de la suspensión o paralización indefinida de casos al día de hoy. Esto es muy importante porque ese elemento es esencial para los jueces. Es decir, el gobierno dice que aquí hay justicia, pero las víctimas te están diciendo, 8.900 víctimas te están diciendo, señores, aquí no hay justicia y no la sigue habiendo. Ni hay ninguna manifestación de que eso vaya a reversarse. Entonces, por eso esta participación de las víctimas es tan importante porque le está dando a los jueces una opinión de primera mano. Y ese es el otro elemento que quisiera destacar del informe. La sección de víctimas, para mí, es como los árbitros de fútbol. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando lo hacen bien, nadie se entera. Nadie sabe ni siquiera que existe, ¿no? Bueno, la sección, ahorita uno no sabe que existe porque el informe está hecho de tal manera que uno percibe, uno oye a las víctimas. Ahí lo que se escucha es real y directamente lo que las víctimas piensan y sienten. Y creo que ese es el mayor aporte de la sección de víctimas, transmitir sin mayores interpretaciones, sin ningún tipo de intervención, sino simplemente diciendo, yo lo agrupo, pero lo que aquí se dice es lo que dijeron las víctimas. Y eso es... Sí, eso es muy importante, porque esa textualidad reveló unos casos de un dramatismo y de una crueldad realmente que solamente se veía en la literatura del Marqués de Sade y cosas así, ¿no? Así es, tú como yo hemos leído los informes de la misión de determinación de hechos donde se narran cosas y casos de tortura realmente terribles, sí. Y uno pensaba que uno ya había visto todo, pero justamente nunca va a ser lo mismo escuchar un caso descrito de la mano de un abogado o de una ONG o de un órgano internacional a escucharlo directamente de las víctimas, porque el dolor se siente directamente, el dolor está ahí y tú lo percibes a la primera. Y yo agradezco que esta entrevista haya sido hoy, miércoles, porque sí. El viernes, luego que leí el informe, para mí hablar era prácticamente imposible. Leer ese informe y no quebrarse y no llorar ante semejante ejemplo de la bajeza humana, de la perversidad, de lo que es la tortura y de lo que es la ejecución extrajudicial. Hay un caso, por ejemplo, donde una persona narra que a su esposo lo mataron delante de sus hijos, ¿no? Sí. O sea, ya es algo perverso matar a alguien, pero además hacerlo con esta crueldad de hacerlo delante de los hijos, en la utilización de perros en actos de tortura, es decir, cosas que realmente uno pensaba que el ser humano debería haberlo superado y ver que eso no solamente ocurre, sino que además ocurre en tu país, es realmente algo lamentable. Y para mí lo que
narra la angustia actual del día de hoy, de la necesidad de justicia. Es el caso de una persona que narra la desaparición forzosa de un familiar. Y las palabras que utiliza son muy elocuentes. Dice, yo no sé si está vivo o muerto. Seguramente no está vivo, pero al menos yo quisiera tener la certeza de que no lo está y saber dónde está enterrado para al menos llevarle flores, ¿no? Eso para mí resume el dolor de hoy, no de hace 5 años, no de hace 3 años, no, el dolor que hoy tienen las víctimas y que el gobierno, por más que quiera tapar el sol con un dedo, no ha podido ni quiere que se sepa. Este dolor, date cuenta que en los medios de comunicación oficial nada se ha dicho del informe de las víctimas. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que las víctimas están mintiendo, que están inventándose casos, ¿no? O que están siendo manipulados, porque siempre parece que las víctimas nunca tienen voz propia. Aquí, justamente, por eso destaqué el tema de que las voces de las víctimas sean escuchadas directamente, porque precisamente ese es el mayor valor del informe. Son las víctimas las que hablan. Y además quisiera agregar que en el informe hay videos. En el informe se habla de que algunas víctimas entregaron videos y hay que señalar que esos videos van a ser, junto con el informe escrito, va a haber una audiencia donde solo van a estar los jueces y en esa audiencia donde únicamente van a estar los jueces, se les van a presentar esos videos, donde ya no solamente van a leer los testimonios de quienes están hablando sobre estos temas, sino que verán, al menos a través de una pantalla, a los ojos de las víctimas y verán su dolor y la sed de justicia que tienen. Sí. Tengo otras preguntas, Ali. Ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a aprovecharlo de forma intensiva, ¿no? ¿En qué etapa se encuentra la investigación? ¿Qué pasará y cuándo? ¿Es previsible esperar que haya órdenes de detención y o de comparecencia? Sí, bueno, una vez que, como todos esperamos, que recordemos que no hay lapso, ¿no? En el caso de Filipinas, una vez presentado el informe, el proceso total duró 8 meses, pero una vez presentado el informe de las víctimas, se tardaron 4 meses en decidir, ¿no? Pero como estamos en el mes 4, eso significaría que eso sería en el mes 8, que es agosto, pero tú sabes que en Europa agosto es un mes muerto, sagrado para los europeos. Entonces lo más probable es que si hay una decisión rápida parecida a la de Filipinas, la tendríamos para septiembre. Si no antes, ojalá fuera antes, pero hay que ser serio con esto de los lapsos para no generar falsas expectativas. En el caso de Afganistán duró un poco más. Entonces, eso hay que decirlo. Luego, si una vez hecha esta decisión y en el supuesto de que como injusticia debería ocurrir y es que se proceda a la investigación, entonces ahí se abre ya el lapso para que el fiscal presente el primer caso y diga, aquí tenemos un caso X, el que sea, con estos perpetradores presuntos y estas víctimas. En ambos casos con nombres y apellidos, ¿no? Y a partir de ahí, entonces le pedirá a la sala las dos cosas, tanto órdenes de comparecencia como órdenes de captura. Esto tiene muchas derivadas, es decir, uno ve en la literatura, cuando uno lee de estos temas, hablan del big fish y el medium fish, ¿no? Es un tema de estrategia del fiscal. El fiscal puede decir, bueno, como ocurrió en Rusia, voy directo al big fish, al gran responsable, ¿no? O voy a mandos medios para que esos mandos medios me den información sobre los altos mandos, ¿no? Pero eso es un tema que no conocemos cuál va a ser la decisión y a partir de ahí veremos cuál es la estrategia del fiscal que el fiscal tiene, porque además el fiscal puede decidir, por ejemplo, que esa es otra derivada, decir, bueno, yo voy directo contra el pez grande a pesar de que no lo tenga presente en la sala, ¿no? Porque puede ser un ministro o el jefe de un estado y a partir de ahí puede ser más difícil la captura, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Rusia, que se imputó a un jefe de estado, sabiendo que no lo va a tener en la sala, pero lo imputa. Pero puede ocurrir que tenga a un presunto perpetrador en Europa, por ejemplo, y que esa persona puede ser detenida y entonces pueda ser llevada ante
ante la sala y a partir de ahí se juzga. Entonces, son variables que desconocemos, pero quiero que vean la diversidad de caminos que tiene la Fiscalía a partir de ahora, y que además quisiera señalar que la Fiscalía no va a ser 100 casos, no va a ser 50 casos, no va a ser 20 casos, va a ser muy pocos casos, Sí, y lo más probable es que ni siquiera superen un dígito el número de casos. sí, ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no vaya a haber muchas víctimas, ¿no? Puede haber un caso con 200, con 1000 víctimas, con 500 víctimas, ¿ok? Lo digo para que se entienda que no todos los casos van a llegar, sino aquellos que representen más la realidad y sobre todo aquellos donde los elementos probatorios se hayan podido recabar y permitan una posibilidad una posibilidad racional de condena. Eso también hay que decir. claro. Porque tienen que buscar los casos más representativos del patrón en cada uno de los crímenes que se seleccione como suficientemente fuerte, pues, ¿no? Con suficientes pruebas y elementos que convenzan al tribunal de la necesidad, pues, de una comparecencia forzada o incluso voluntaria, ¿no? Ahí, si tienes razón, es tema de una estrategia procesal del fiscal, ¿no? Ahora bien, ya estamos llegando a un punto bien en proceso, también como tú, que lo has venido estudiando de manera tan dedicada y seria. Pero, ¿qué debe hacer la víctima entonces? La víctima debe quedarse quieta con lo que ella ha hecho, con lo que hizo, o puede hacer algo más. Te digo esto porque hay mucho cansancio y hay mucha desilusión, ¿no? Entonces, ¿qué aconsejas tú para las víctimas? Bueno, lo primero es organizarse, ¿no? Una víctima sola es una víctima doble, porque es una víctima de sí misma, no solo del Estado. Entonces, a partir del momento en que tú te sientes desamparado, en que tú te sientes abandonado, en que sientes que tu lucha es una lucha inútil porque pasan los años y no ves justicia, eso te mella y eso es humano, eso es normal. Todos nos cansamos, todos hemos dicho en algún momento, esto me abruma. Yo lo he dicho, no me voy a esconder, ¿no? Es decir, son tantos años denunciando crímenes de lesa humanidad que el que diga que en algún momento pierde la esperanza, está mintiendo. Pero precisamente ahí es donde tenemos que utilizar herramientas como leer a Cadena, cuando nos dice que la palabra tiene su peso y que la palabra tiene un poder mucho más grande que el abuso y la arbitrariedad, ¿no? Y que no debemos doblegarnos y que aunque me encanta cuando él dice que un poeta no está para convencer y mucho menos para vencer, ¿no? Y creo que los que defienden los derechos humanos de alguna manera nos vemos reflejada en esa poesía, porque no se trata de convencer, se trata de ser auténticos y luchar por la verdad de una manera auténtica y honesta. La honestidad es el valor que más exalta Rafael Cadena, y creo que es justamente lo que las víctimas tienen que buscar. Y lo digo porque como el primer problema que tienen las víctimas es no estar solas, lo que tienen que hacer, lo primero es organizarse. Hay organizaciones como Alfavic, por ejemplo, que es un grupo de víctimas, que por cierto, quisiera comentar que no se han podido registrar, ¿no? Entonces, Sí, la pregunta es, ¿por qué el gobierno no permite que las víctimas tengan una asociación civil? ¿Cuál es su delito? ¿Cuál es el problema de que ahí lo digo porque este tema del derecho a asociación sí, es un problema real de la sociedad venezolana. No se permiten nuevas asociaciones, y menos si dicen que son víctimas de crímenes de lesa humanidad. Entonces, sí, eso no implica, eso no importa, porque igual el derecho internacional considera claro. con la misma entidad una asociación de hechos que una de derechos. Entonces, organizarse y a partir de ahí establecer acciones conjuntas. Hoy mismo vimos un ejemplo de ello Sí, ante la Fiscalía, donde un grupo de víctimas protestar sí, por la impunidad que hay. Eso es una muestra de lo que pueden hacer hoy sí. las víctimas para O organizar. sea, organizarse de hecho frente a las imposibilidades del registro de reconocer tu asociación de derecho, pues, ¿no? Ese es un poco el primer consejo, Claro. ¿no? Y además recordar que la asociación además te da alguna protección, Claro, porque ya no estás hablando tú solo, ya no te pones, digamos, la cruz del target aquí enfrente, sino que es el grupo, es la asociación la que habla
Y a partir de ahí, en un país donde hay tanta arbitrariedad y donde la persecución es la norma, te da algo de una mayor protección para poder expresar tu protesta y tus necesidades de justicia. ¿Y qué piensas tú de las asociaciones que ya existen, que están registradas y que tienen un trabajo muy experimentado en defensa de víctimas? ¿Se puede acudir a ellas? No, claro, por supuesto, que también acudan a ellas. Hay incluso algunas que tienen apoyo psicológico. Eso es un gran vacío que hay en el país. Los donantes que te dan la ayuda humanitaria, yo les hago un llamado para que este tema del apoyo psicológico a víctimas y, ojo, a defensores, ojo con esto, a defensores y a trabajadores humanitarios, es algo que es necesario, ¿no? Es decir, los trabajadores humanitarios viven situaciones de extrema gravedad todos los días y eso mella, eso genera. Yo de verdad me he entrevistado con trabajadores humanitarios que cuando te hablan no te levantan la vista de las cosas que te narran. Y eso Sí. tiene un precio psicológico. No hablemos de las víctimas, obviamente muchísimo más en el caso de las víctimas, pero eso es parte de las necesidades que hay. A las víctimas hay que darle no solo un acompañamiento de solidaridad y de ayuda para documentar y denunciar, sino también un acompañamiento psicológico porque la lucha tiene estos costos que muchas veces son tan altos como el precio de vivir en Venezuela. Sí, yo creo que la organización, bien sea de hecho o de derecho, te permite tomar aliento, ¿no? Frente al agobio que significa una lucha tan larga, un maratón con obstáculos. Siempre lo he caracterizado así, ¿no? Y entonces necesita un refrescamiento para continuar, ¿no? Porque estamos luchando con un titán y el titán es el Estado. Se llama Leviatán, pues, ¿no? Ese monstruo legendario del libro de Thomas Hobbes y un monstruo bíblico además, ¿no? Que todo lo devora, que todo lo destruye, que es el Estado que ha causado todo este desastre en nuestra población. Entonces recojo como mensaje tuyo para las víctimas organizarse de hecho o de derecho, vincularse a las ONG que ya existen y seguir insistiendo en la lucha y bueno, y estar a la expectativa de lo que viene, ¿no? Lo próximo que estamos esperando en términos materiales es la traducción al español del informe de la Oficina de Protección a las Víctimas, de la CPI, y luego de eso, bueno, seguir insistiendo en que hay víctimas que aunque no hayan contestado el formulario, pueden hacer llegar sus opiniones también y también su caso a la Oficina de Protección a las Víctimas, que tiene un correo electrónico abierto y puede escuchar su situación en cualquier momento. Sí, O por sea, cierto, se pueden dirigir solo comunicaciones aclarar directamente o asesorados. Solo aclarar que tenemos la información de que en las próximas semanas se va a presentar al menos un resumen del informe en español por parte de la Corte. Entonces, ahí bueno, hay que esperar eso. Qué bueno. Magnífico. Entonces, con esto cerramos y agradecemos nuevamente la presencia de Lee Daniels en nuestro programa y dejamos siempre la puerta abierta para que venga a acompañarnos y a iluminarnos con su idea, con su talento y con su enorme capacidad para decir las cosas con propiedad y con tanta seriedad. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias y nos seguiremos viendo. Hasta luego. Gracias, Fernando. Saludos. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.